Buenas Noticias presenta su especial ¿Hacia dónde vamos? Ecuador. ¿Qué debe hacer el país para salir adelante? ¿Cómo están? Buenas noches, televidentes en todo el país. Sean bienvenidos a esta segunda entrega. En el programa anterior, ¿Hacia dónde vamos, Ecuador?, estuvimos analizando con el economista Fausto Ortiz y el economista Alberto Acosta Burneo. Coincidieron en ese análisis en que el Ecuador se mantiene con dificultades económicas y se requiere, sobre todo, confianza y seguridad jurídica para atraer la inversión. En esta segunda entrega especial, bien vale señalar que los indicadores económicos confirman la desaceleración que afronta nuestro país. Pese a que el panorama no es alentador, es necesario que se tomen las medidas adecuadas para empezar a dinamizar la economía. Hoy nos acompañan la abogada Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, y el economista Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Cómo les va? Buenas noches y gracias ante todo por aceptar esta invitación. Abogada, buenas noches. Gracias, Javier. Un gusto, Pablo. Un cordial saludo a toda la audiencia de Telerama. Economista, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, encantado de compartir con Caterina y un saludo cordial para todos sus televidentes. Antes de iniciar este diálogo, quisiera que ustedes observen también lo que la ciudadanía, en una encuesta pequeña, por cierto, piensa de la situación económica que vivimos los ecuatorianos. Veamos. Nuestra economía está cada vez empeorando mucho más, no hay fuentes de trabajo, no hay ayuda para la producción, para el agro, entonces eso también influye bastante. Igual los jóvenes que no tienen la propiedad de poder estudiar y les ponen tantas trabas, mi llamado para que puedan tomar las medidas correctas y que pueda el país prosperar, mejorar, porque mediante la educación es lo que los jóvenes podrán salir y producir. Nos estamos endeudando más, con más créditos, que en definitiva lo pagamos nosotros, los contribuyentes. Y lo más, para mí, en lo personal, lo más importante es que no hay trabajo. El empleo creando industrias, porque tenemos la materia prima. Yo pienso que está muy mala. En vez de aumentar los trabajos, aunque están menos plazas de labor para las personas. Crear fuentes de trabajo es lo fundamental, porque con la fuente de trabajo prácticamente se dinamiza la economía. Evitar los impuestos, muchos impuestos que cobran deliberadamente mal, porque eso no ayuda al ciudadano, el pagar muchos impuestos. Entonces, al no pagar muchos impuestos podemos inclusive hacer más compras para ayudar a la economía. Estructurar nuevas políticas vinculadas al trabajo, al resurgimiento de la pequeña empresa, que yo creo que en estos últimos 10 años ha habido muchas complicaciones y muchas trabas, sobre todo de carácter burocrático, creo yo. Sobre todo una decisión de liderazgo importante en cuanto a política económica y pública. Simplemente yo pienso que nosotros somos un país muy bendecido en todo sentido, en cuestiones clima, ubicación. Si hay algún emprendedor que se ponga en cuestiones, yo digo agronomía, agricultura, yo creo que por ese lado sería una salvación para el país. Bueno, económicamente nuestro país ha quedado muy endeudado después de una década de corrupción galopante. Eso implica que nosotros hoy por hoy tengamos que pagar toda esa deuda que hemos adquirido para seguir adelante, y eso nos va a tomar años en lograr cerrar, para después proyectarnos nuevamente a ser un país productivo. Ahí tienen ustedes lo que piensa la ciudadanía, y no solamente, abogada Costa y economista Arosemena, es el sentimiento del sector comercial e industrial, es el sentimiento también de la gente. Abogada, ¿cuál es lo que usted así piensa de lo que dice la gente a propósito de este tema? Mire, es muy real lo que la gente dice, y me ha dado mucho gusto ver esas expresiones, porque la ciudadanía se ha dado cuenta que ese modelo que tuvimos en el gobierno anterior de generar una dinámica económica a través del gasto público y del endeudamiento es un modelo que no es sostenible.
y que definitivamente esas plazas de trabajo tienen que darse a través de la producción del país. Nosotros en la Cámara de Industria siempre decimos, y usted nos habrá escuchado, no hay mejor programa social que aquel que genere empleo sostenible. Y lamentablemente las cifras de empleo son pavorosas, son dolorosas. Y nosotros como sector privado sentimos esa demanda, esa necesidad de la ciudadanía. Y estamos hablando de 5 millones de personas. Yo digo, son 5 millones de personas las personas que no tienen empleo adecuado. Pero esas personas tienen un papá, una mamá, un hijo, un hermano. Entonces, la cantidad de ecuatorianos que están necesitando dignificar su vida es tremendamente grande. Entonces, ese cambio de modelo que está siendo muy difícil concretar, es necesario, la ciudadanía lo dice, tenemos que aligerar el Estado y tenemos que lograr esa dinámica económica a través de la producción en un país dolarizado en donde tenemos dos grandes pilares, por un lado las exportaciones y por otro lado la inversión. Y eso es lo que debemos apoyar y debemos impulsar desde la ciudadanía y obviamente nosotros a través de los gremios. ¿Qué le pasa por la mente, economista Arosemena, cuando escucha a la gente? Uno escucha eso y, digamos, y asiente, porque sabes que eso tiene una correlación con las cifras que son públicas y son oficiales. Los desafíos del Ecuador son estructurales, pero también hay problemas coyunturales. Ahora, hay un tema del modelo. A mí me gusta una analogía que es la del secuestro express. Todos sabemos lo que es un secuestro express, ¿no? Esta modalidad donde... ¿Y por qué lo quiere aplicar a este tema económico? Te agarran, te vendan los ojos, te tapan la boca, te amarran las manos, pies y te meten en la cajuela del carro. Entonces, Ecuador sufrió un secuestro express durante 10 años. Ya, digamos, nos sacaron de la cajuela, nos quitaron la venda de los ojos, nos quitaron la venda de la boca. Se puede ver, hay transparencia, se puede hablar, pero todavía tenemos parte de las manos y parte de los pies atados. Y eso es lo que hace falta. Hay que liberar la capacidad productiva de todos los sectores, del comercio, etcétera, y eso es lo que puede generar empleo. Fíjense, en la economía ecuatoriana cerró el 2018 con un crecimiento del 1,4% más o menos, un punto porcentual menos que en el 2017. Para el 2019 el Fondo Monetario Internacional pronostica una contracción del 0,5% y un incremento de la tasa de desempleo. El comercio, al igual que el resto de los sectores, inclusive el industrial, son percepciones que desacelera el tema del desarrollo como tal. Y el mercado laboral también muestra signos de deterioro, y lo hemos escuchado con la ciudadanía. Y la pregunta para usted, abogada Costa, es ¿qué se requiere para mejorar entonces la competitividad, fortalecer estos flujos de inversión? ¿Qué es lo que realmente requieren o plantean ustedes? Sí, bueno, yo le añado unas cifras más. A nivel de la manufactura, en el 2017 el crecimiento fue del 3,1%, en el 2018 del 0,8% y en el 2019 vamos el 0,9%. Pero hay cifras que realmente nos preocupan y ahí viene la respuesta a su pregunta. La productividad media laboral en el 2007 era de $10.500 por trabajador. En el 2017 es de $10.800. Hemos subido realmente después de una etapa de bonanza petrolera donde pudo haberse hecho tantísimo con esos recursos, hemos subido apenas $300 por trabajador. Entonces, ahí viene obviamente la primera propuesta y la primera necesidad que nace también de las encuestas que vimos antes, el tema laboral. Tema laboral, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Yo he estado en algunas entrevistas y me dicen, es que el Fondo Monetario Internacional está pidiendo reformas. No, eso realmente es tener una venda en los ojos y no darse cuenta que lamentablemente, a pesar de todo lo que hemos vivido en los últimos años, las estadísticas laborales se mantienen iguales. Y si vemos hace 10 o 12 años, eran iguales a lo que estamos sufriendo ahorita y eso no es dable en nuestro país. Entonces, las reformas laborales profundas son realmente necesarias. Nosotros estamos de acuerdo con el diálogo tripartito en el marco de lo que la OIT recomienda. Ya vamos a entrar en el tema de la reforma laboral. Economista Arosemena, esta mejora de la competitividad o desde el punto de vista del sector que ustedes representan, ¿cómo salimos de esto? Claro, o sea, competitividad tiene que ver con la capacidad de competir y de ganar las competencias. Entonces, imagínate que sales a correr, pero tú tienes unos grilletes con una bola de hierro, entonces la tienes complicada. Claro. Entonces, lo primero, saquémonos los grilletes. ¿Cuál es el grillete de la economía ecuatoriana? El impuesto a la salida de divisas. Es un impuesto que no tiene pies ni cabeza,
que nos resta competitividad y que le encarece la vida a la gente que nos está viendo. O sea, las cosas que tú compras son más caras por el impuesto a la salida de divisas. 1, 2, el anticipo del impuesto a la renta. Eso es un impuesto, por decirlo de manera elegante, criminal. Y es criminal porque, primero, no tiene, digamos, razón de ser. Es un impuesto a la renta, en teoría, pues a la ganancia, pero en la práctica te lo cobran no sobre la ganancia, sino sobre patrimonio, digamos. Puede ser que tú pierdas plata, igual lo terminas pagando y de manera anticipada. Ese impuesto debería ser eliminado. Le significa más de 380 y pico millones de dólares al sector privado. ¿Y cómo recuperamos eso? Claro, entonces ahí la idea es que tiene que ser eliminado, no diferido, no pagado en cuotitas, tiene que ser completamente eliminado, que ha sido la postura de siempre de la gente que sufre este impuesto, digamos. Entonces, ahí está, eliminar el impuesto a la salida de divisas, eliminar el impuesto, el anticipo del impuesto a la renta. Hay otros impuestos más, me concentro en esos. Que son fundamentales para poder generar, aliviar el desarrollo y el crecimiento de una empresa. Así es. Y luego también tenemos temas de tramitología, que la tramitología, de hecho, pues digamos, es la palabra precisa es la tramitomanía. Realmente, si uno se va al diccionario, esa es la palabra que describe la situación, porque tramitología es el arte de resolver los trámites, pero lo que tenemos es un exceso de trámites, tenemos verdaderamente una tramitomanía. Esto no es algo de ahora, es algo, digamos, si se quiere, heredado, pero ya tenemos un gobierno que el gobierno está más cerca de acabarse que de haber empezado. Y la tramitomanía está exactamente igual. Por dar un ejemplo, en los ámbitos que tocan al comercio, que es una actividad productiva, vendría a ser los reglamentos técnicos del INEN. Vamos quisiera invitarlos también para que escuchen al presidente de la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona, Clever Sigüenza, es vicepresidente también del Comité Empresarial Ecuatoriano, sobre qué es lo que plantea para el desarrollo de ese sector que siempre va a ser o es fundamental. Veamos. Nuestro nivel de productividad está muy bajo en casi todos los productos, por mencionarle el más importante, banano. En banano nosotros tenemos menos de 2.000 cajas por hectárea de producción anual, mientras que Centroamérica pasa a las 2.500 cajas y Guatemala llega a las 3.000 cajas por hectárea, que son nuestros principales competidores. Y el otro aspecto importante para mejorar la productividad en el sector agropecuario es disminuir los trámites, tasas, multas, aranceles que encarecen la producción. Un vehículo de trabajo, por ejemplo, en el Ecuador cuesta más de $30.000, mientras que en los países vecinos cuesta alrededor de $18.000. Eso genera un círculo vicioso de elevadísimos costos de producción. La tramitología es una cosa increíble, ¿no? Lenta y costosa. Entonces, hay mucho por hacer en estos campos. Decía Clever Sigüenza, ahí en la intervención, la tramitología, hace unos minutitos atrás, el economista Pablo Arosemena lo sostenía con este tema de la tramitología. Abogada Costa, entonces esa tramitología que lo dice el vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y presidente de la Cámara de Agricultura, que lo sostiene Pablo Arosemena, es lo que también impide el desarrollo, sin duda alguna. ¿Cómo logramos entonces evitar, o no sé si evitar, pero disminuir esa tramitología? Definitivamente el tamaño del Estado debe reducirse. Ahí viene el otro tema entonces. Entonces, si tenemos un Estado que ha crecido tremendamente, son cifras públicas, y creció exageradamente en los últimos 10 años por este modelo económico, eso es algo que hay que desmontar, y ese desmontaje es tremendamente doloroso, porque no solo hay que reducir toda esa cantidad de burócratas que tenemos a nivel nacional y que de alguna manera justifican su razón de ser a través de esta cantidad de trámites, y lo sufrimos en las empresas, ¿no? Usted tiene que visitar las empresas personas relacionadas con los temas laborales, temas tributarios, temas societarios, temas de seguridad social, una cantidad inclusive de personal que uno tiene que contratar en las empresas más grandes, dedicados a entregar los informes como las autoridades requieren. En ese sentido, por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas ha hecho un esfuerzo por utilizar la tecnología, que creo que es lo que nos va a ayudar no solo a reducir la tramitología, la tecnología, sino también a reducir la corrupción, porque vemos en las cifras de este año que no solo de pronto hay una preocupación respecto de los sueldos del sector público, sino también en cómo han crecido las compras de bienes y servicios. Si no se detiene el gasto, economista Arosemena, ¿vendrán más impuestos? Bueno, es que eso es lo que pasa, ¿no? Que eso es lo que ha venido ocurriendo. O sea, seamos claros, la despilfarra no ha parado, se mantiene al día de hoy. El gasto de la despilfarra en burocracia el 2019 es mayor que la del 2018. El pago de servicio a la deuda externa en el 2019 es mayor que el pago de servicio externo en el 2018. Entonces, el déficit de las empresas públicas del Estado, empresas públicas que dichos por el propio Estado de manera oficial
están a pérdida la mayoría de ellas, algunas de ellas técnicamente quebradas, inmensamente, casi todas a la venta, y sin embargo siguen tomando deuda por cientos de millones de dólares. Entonces son estas cosas donde uno dice, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque ese es el trabajo que hay que hacer. Economía es la ciencia de la asignación eficiente de recursos escasos. Y eso no ha ocurrido. En palabras sencillas, tú tienes 2 huecos y un corcho, y tienes que tapar los 2 huecos. Esa es la economía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si el gobierno no hace los ajustes económicos, lo único que están haciendo es traspasar el ajuste al sector privado, que es lo que se ha venido haciendo en una década anterior y ahora se lo sigue haciendo también. ¿Y se lo pasa a través de qué? ¿De impuestos? Bueno, se lo pasa a través de impuestos, es una forma de hacerlo, y también la deuda, como lo decía una señora en el primer bloque, la deuda es, digamos, es pan para hoy, hambre para mañana, porque la deuda luego se tiene que pagar y la pagamos nosotros con impuestos. Pero el tema es que muchas veces los gobiernos no hacen los ajustes por evitar el costo político. Y yo creo que, digamos, los que estamos en la ciudadanía tenemos que presionar para que los que están en el gobierno asuman el costo político de hacer lo que tienen que hacer. Y en este caso significa reducir el tamaño del Estado al punto que no nos tengan que cobrar más impuestos a nosotros. Sí, porque en el anterior programa se decía del impuesto de los impuestos que recauda el Servicio de Rentas Internas, más o menos 15.000 millones de dólares al año, 10.000 va a gastos de la burocracia, 3.000 a otro rubro y 2.000 entre agua, teléfono, luz, transporte de la burocracia. Es decir, los ecuatorianos pagamos impuestos para mantener a esa burocracia excesiva. Javier, mi abuelita me decía que hay que arroparse hasta donde te da la sábana. Entonces, de la misma manera, los países tienen que arroparse hasta donde te da la sábana tributaria. En un país coherente, el gasto público debe estar acotado por la recaudación tributaria, porque ese es el ingreso seguro permanente. Pero lo que pasa es que aquí tenemos 15.000 millones de ingresos tributarios seguros, pero gastamos 25.000 millones de dólares. Entonces, eso no tiene pies ni cabeza, hay que recortar, hay que parar la despilfarra. Por eso, si no se detiene el gasto, abogada, entonces más impuestos van a tener en este país. Imagínese, el otro día analizábamos la situación del sector bananero, justamente a propósito del ingeniero Sigüenza que conversaba. Ellos tienen 65 impuestos. 65. 65 de distinto tipo, y ahorita tienen una situación que hay una amenaza de un hongo y están con un riesgo tremendo. Imagínese usted el sector tradicional, exportador ecuatoriano, cuando yo decía, ¿qué necesita la dolarización? Exportaciones e inversión. Y estamos poniendo en riesgo a un sector que debería ser cuidado, protegido, porque las exportaciones de productos primarios son las que han seguido creciendo. Las de productos no tradicionales, entre esos los industriales, están estancadas por los problemas de competitividad que mencionábamos antes. Si hay que eliminar la burocracia, sacar a personal de la burocracia, ¿a dónde iría esas personas? Pues también eso generaría desempleo. O podríamos tener un convenio con el sector privado, decir, mira, vamos a sacar tanto, ustedes acojan a este tanto y les vamos a dar estos beneficios. ¿Puede ser eso, abogada? Eso es parte de una transición que se requiere. Obviamente eso necesita sí o sí una reforma laboral para poder lograr esa movilidad que usted dice. Y hay algunas propuestas en el marco de este diálogo tripartito que van en ese camino. Porque si no logramos hacer más fácil no solo la contratación, sino la desvinculación de las personas cuando hay reducción en el sector público y en el sector privado por los problemas de competitividad, tampoco se van a reponer esas plazas de trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Se puede hacer eso? No, sí, definitivamente, o sea, ese es el camino, hagamos que sea más fácil contratar. Si queremos que esta reducción de la burocracia sea de alguna manera absorbida por el sector productivo, tiene, como dice Caterina, tiene que haber mayor facilidad de contratación, flexibilidad laboral en cualquiera de sus formas, y mientras las reformas sean pues más profundas, pues mejor, por un lado. Y por otro lado, la economía tiene que crecer, porque al final los trabajos van a venir de las empresas que existen y de nuevas empresas que surjan. Entonces tenemos que hacer que sea más fácil hacer crecer la economía. Volvemos al tema de la competitividad y nos lleva de nuevo al tema de bajar los impuestos. Pero yo les digo a ustedes, es que la política tributaria está por encima del empleo, de la producción, y así no vamos a crecer. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y por eso nosotros hemos apoyado mucho esta estrategia de crecimiento a través del comercio exterior. Ese es el otro tema, abrirse al mundo. Necesitamos esos mercados. Lamentablemente pasamos 10 años cerrados y todavía es inadmisible que a última hora logramos un acuerdo con la Unión Europea, un grupo económico inmenso con el cual tenemos economías complementarias. Entonces,
Alianza del Pacífico es tremendamente importante, Estados Unidos es tremendamente importante. Y lo conversaba con Roberto Aspiazu, y ya lo vamos a escuchar más adelante, porque yo creo que ese es el camino de ir buscando este acuerdo entre el sector privado y el sector público para salir adelante. De lo contrario, nos vamos a quedar en lo mismo de hace 30, 20 años, en la que el Ecuador, pese a estar dolarizado, seguimos en la misma situación económica. Somos un país pequeño, entonces tenemos una necesidad imperiosa de estar integrados al mundo. Y eso significa que cualquier comerciante, cualquier empresario prefiere tener más clientes a menos clientes, más mercados a menos mercados. Permítame ir a hacer una pausa comercial, la primera en este programa especial Hacia dónde vamos Ecuador, y enseguida regresamos. Estamos dialogando con la presidenta de la Cámara de Industrias y con el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Hablamos. Usted está viendo Hacia dónde vamos, Ecuador. Hacia dónde vamos, Ecuador. Seguimos en este diálogo con el sector productivo de Guayaquil, con la presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, la abogada Caterina Costa, y con el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el economista Pablo Arosemena. Ambos, y hace un momento señalábamos sobre este tema de la Alianza del Pacífico, y los invito, economista Arosemena y abogada Costa, a escuchar lo que dice Roberto Aspiazu, quien es el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Veamos. La Alianza del Pacífico es una apuesta hacia el futuro. Ecuador debió haber sido socio desde el inicio, miembro pleno, pero las circunstancias políticas no se dieron por cuestiones ideológicas fundamentalmente, pero ahora estamos procurando recuperar el tiempo perdido en un escenario de globalización en donde hay dos grandes potencias mundiales, China y Estados Unidos. Evidentemente, las naciones en vías de desarrollo, como en el caso de Ecuador, necesitan este tipo de alianzas con miras a proyectarse en este escenario de comercio e inversiones a nivel mundial, y creo que el paso que se está dando es positivo, es trascendente, tiene que mantenerse en esa dirección. Yo creo que esto es tan importante como en su momento fue la negociación del acuerdo comercial con la Unión Europea, o tiempo atrás el TLC con los Estados Unidos, que lamentablemente fracasó. Así que nuestro llamado como comité empresarial es mantener esa línea de política pública, que finalmente es una apuesta hacia futuro, en términos de que no solamente estamos hablando de liberalizar bienes, servicios, inversiones y personas, y me refiero al tráfico de personas, o digamos, el desplazamiento de personas, sino también hay tanto como 24 temas de la agenda dentro de la Alianza del Pacífico que evidentemente que la tornan atractivo para efectos de todo un proceso de modernización del país en diferentes ámbitos. Ahí tienen las declaraciones de Roberto Aspiazu. Yo creo que son claras. La pregunta es cómo lo logramos, porque estuvieron ustedes en esta reunión de la Alianza del Pacífico. Y ahí hay que ir a pelear, por decirlo en buen término, para poder entrar a un sistema globalizado que nos permita desarrollarnos. Abogada. Sí, yo he participado en todas las reuniones que se han relacionado a la Alianza del Pacífico. Primero, porque el tema de poder tener acceso a este mercado de 230 millones de personas es importante para aumentar las ventas, que es algo que se necesita justamente para generar las plazas de trabajo. Es todo como un círculo, ¿no? Y virtuoso, obviamente, por cierto. Así es. Y obviamente atendiendo las necesidades de los sectores sensibles, pero hay ese espacio. Lo que me gusta mucho cuando hay estas reuniones es que, así como uno tiene amigos en lo personal, uno siente esa amistad y ese deseo de ayudar a Ecuador también como país. Y ahí tenemos a un Chile apoyando a Ecuador, Perú, Colombia y México inclusive. Hablamos con nuestros pares, con los industriales, con los gremios industriales de esos países, y están conscientes que la estructura actual de competitividad del país es muy delicada en la industria y que hay sectores que hay que cuidar. Y estamos trabajando con el Ministerio de Industrias, Producción, Comercio Exterior y Pesca. Etcétera. Estamos trabajando para que en esos acuerdos estos sectores tengan un diferimiento que les permita lograr la competitividad que se requiere. ¿Cómo logramos que nos acepten, o cómo logramos entrar, o que los mercados internacionales nos permitan de alguna u otra manera llegar hacia ellos, economista Arosemena? Lo primero es conectar que
más comercio genera más fuentes de empleo. Cuando la gente dice hace falta empleo, bueno, los acuerdos de comercio como la Alianza del Pacífico, con México, Perú, Colombia y Chile, son justamente una oportunidad de doble vía hacia el progreso, porque el país gana en la medida que exportamos más y también cuando importamos más y mejor porque te fortalece tu poder de compra. Ahora, llegar a la Alianza del Pacífico y sacar manteca, en el sentido que hay más de 50 países que también han levantado la mano y están en la fila y quieren ser parte. Pero hay que entrar, si no, nos quedamos. Yo creo que, pero ese es uno de los sectores donde el Ecuador sí tiene claro un norte en la parte del comercio exterior, y eso hay que decirlo y hay que apoyarlo con toda la fuerza. Entonces, bien que Ecuador está haciendo la tarea y en unión del sector público con el sector privado para sacar ese acuerdo de comercio lo antes posible, y luego también ir trabajando en paralelo con otros acuerdos de comercio, como por ejemplo con los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro mayor socio comercial. Es fundamental. Ahora, yo recuerdo cuando estábamos en el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y por cuestiones políticas se truncó. O sea, hay que decirle al país las cosas como son. Mientras se venían desarrollando estas negociaciones, yo las pude ver, palpar cuando se hacían estas reuniones permanentemente, pero la cuestión política volvió a topar el tema. Desafortunadamente el país se ha manejado así y la cuestión política impide avanzar económica y comercialmente. En temas de comercio exterior, Ecuador siempre ha llegado tarde. Como bien decía Roberto Aspiazu, nosotros teníamos el espacio para entrar en el año 2011 y esto arranca el año 2012. Estados Unidos, año 2006. Europa, los países vecinos nuestros nos llevan la delantera. Entonces ya no discutamos el qué, porque eso ya está decidido, es una decisión política. Ahora trabajemos en el cómo, y eso es realmente necesario para el país. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar en esos sectores cómo están sus costos. Tenemos nosotros, por ejemplo, servicios básicos que están recargados con las ineficiencias del sector público, electricidad, agua, los combustibles también necesitamos que se liberalicen para poder comprar a precios internacionales como corresponde, tratar el tema de los subsidios. Hay muchas barreras al comercio todavía, temas de normativa tiene el país en exceso, y eso yo creo que son los temas que podemos discutir en estas negociaciones, en donde no estamos hablando solo del comercio exterior, como bien decía Roberto, estamos hablando también de cómo se apoya a las pymes. Estamos hablando del empoderamiento de la mujer, de temas ambientales. Son fundamentales para generar por supuesto, temas ambientales, temas de movilidad, temas de conectividad entre los países, temas de bancarios. Entonces, son más de 20 temas que se tratan, pero liderados por el sector privado. Yo creo que ese es el éxito de la Alianza del Pacífico. El sector privado pone las reglas del juego y el sector público se adapta. Economista. Sí. Siempre los gremios productivos hablamos un mismo idioma, que es reglas claras. Pedimos reglas claras. Ese es el tema de toda la vida, pero que no se entiende. Y la ventaja con los acuerdos de libre comercio es que también te sirven como una suerte de importación de esas reglas claras. Tú importas seguridad jurídica y eso es algo muy positivo. Y lo decía yo al principio, lo que decía tanto Fausto Ortiz como Alberto Acosta. Confianza y seguridad jurídica. Y ese es el tema para ustedes fundamentales, economistas. Claro, nosotros, bueno, alguna vez pues hemos ya venido diciendo el ABC de la producción, el ABC del comercio. Abrir mercados, bajar impuestos, crear confianza. Digamos, si fuera tan fácil, serían esas 3 letras las que necesitamos. Abrir mercados, bajar impuestos y crear confianza. El ABC. El ABC. Y se crea confianza cuando uno dice cosas y luego ejecuta en función de lo que ha dicho, ¿no? Entonces, ahí me parece que el gobierno tiene un punto a favor porque ha dicho el norte es la integración comercial y se está avanzando en ese camino y eso hay que apoyar. Ahora, tiene un ministro que fue parte del sector privado para poder ir abriendo, ampliando el comercio o abriendo los mercados. Sobre todo alguien que conoce los negocios, o sea, él es un exportador, entonces él entiende perfectamente. Yo creo que esa es una gran fortaleza que hoy tiene el país, teniendo a alguien al frente de esa cartera de Estado que conoce cómo funciona el comercio exterior. Fíjense, abogada y economista, Ecuador captó en el 2018, y ustedes tienen que conocer las cifras, pero se los digo también para los televidentes, un poco más de $1.000 millones en inversión extranjera, más o menos. Mientras que Colombia, 14.000 millones. Perú, 9.000 millones. Chile, 22.000 millones de dólares. ¿Cuál debe ser o cómo debemos lograr nosotros para atraer la inversión extranjera, abogada? Bueno, definitivamente. Aquí creo que fueron 300 o 500 millones de dólares, no fueron más, del 2018. Ahí están las cifras, de mil millones, pero fue una cosa inaudita, porque normalmente estábamos en mucho menos y eso es lamentable. La inversión, el otro pilar de la dolarización. ¿Cómo lo logramos? Y ahí vienen las reglas claras, ahí vienen el desmontaje de algunas políticas que realmente han hecho que este país sea tremendamente complejo. Y ahí no estoy hablando solo del Ejecutivo, tenemos también responsabilidad en la Asamblea de la función legislativa
y la función judicial. O sea, los poderes del Estado, importante lo que se está tratando de hacer en la función judicial, lamentablemente ha sido un órgano corrupto y la ley no prevalece. Cuando uno conversa con las empresas, los procesos son largos, los procesos... Así nadie viene a invertir. Exacto. Entonces, necesitamos un trabajo profundo que permita tener esa seguridad jurídica para que las empresas vengan con confianza y saber que esas reglas no les van a cambiar mañana o pasado por otras que no apoyen esa inversión. Sin eso, economista, tampoco viene la inversión, o sea, si no hay esa seguridad. Claro, o sea, cuando hablamos de inversión extranjera, directa o simplemente inversión privada, yo creo que hay que tener claro tres cosas: el por qué, el qué y el cómo. El por qué. El empleo. Inversión es empleo. Sin inversión no hay empleo. A todos los que estamos en este país nos conviene que exista más inversión. Sería el porqué. El qué es lo que necesitamos. Necesitamos que venga esa inversión, pero no solamente... O sea, a veces decimos que venga y pensamos con un extraterrestre, digamos, no, que venga en el sentido de que haya más reinversión inclusive. No hay mejor inversión extranjera, si me permiten el juego de palabras, que la propia inversión de los ecuatorianos, cuando los ecuatorianos repatriamos capitales o simplemente reinvertimos una mayor proporción de nuestras ganancias. Eso es clave. Y eso se logra, como usted dice, Caterina, cuando hay reglas claras, pero no solamente a nivel ejecutivo, sino cuando a todo nivel sabemos de que las reglas no las están cambiando de un día para otro. Y algo más, se mencionaba los valores absolutos en millones de millones de dólares, y está bien. Ahora, estamos hablando de los vecinos. Correcto. Ahora, el tema es verlo porcentualmente, como proporción del producto del país. Y ahí, ¿qué es lo que tiene? Que Ecuador tiene un problema crónico, estructural, digamos, no de este gobierno ni del anterior, ni siquiera, sino, digamos, de siempre casi de todo un siempre, que es no logramos atraer al año ni siquiera un punto porcentual del PIB. Ese es el problema, ¿no? Versus otros países como Chile, para agarrar uno, que ellos tienen ya, digamos, la capacidad de captar hasta un 10% de su Producto Interno Bruto. Entonces, eso en nuestros números serían 10.000 millones de dólares. Y esa es la oportunidad que tiene el país. Y esa es la cantidad de plata que se necesita para resolver el problema de la falta de empleo. Pero es bien difícil entonces desarrollar, o mejor dicho, que lo entiendan así quienes queremos apoyar el tema de la apertura, de la inversión. Yo te digo, la persona que está más lista para invertir en Ecuador es el ecuatoriano que ya está en el Ecuador. Pero denle seguridad. Denle seguridad jurídica, reglas claras, y tengamos reglas, digamos, claras, estables y relativamente amigables, en el sentido pues que no sean un latigazo a la inversión, sino que sean pues una bienvenida a la inversión. Lo fundamental es eso, ¿o no? Ahora, yo sí puedo decir, por el lado de la industria, nosotros estamos empernados al país. Y la industria tiene que estar invirtiendo todo el tiempo. Entonces, sí existe esa inversión constante, pero podría ser mucho mayor. Inclusive hemos visto países que vienen e invierten en el país. Tenemos un México, invirtiendo en el país, un Chile, países interesados en invertir en el Ecuador. Pero yo sí me enorgullezco porque muchos de los socios de la Cámara de Industrias de Guayaquil son los que nos dan esas cifras. Parte de esos 1.000 millones que hablaron el año pasado son de las inversiones realizadas por la propia industria, por las empresas que sienten esta cuarta revolución industrial que se les viene encima y que no pueden quedarse atrás y que están automatizando sus procesos y obviamente están transformando el tipo de trabajo que necesitan en sus empresas por tipos nuevos. ¿Estamos hablando de una repatriación de los dineros que están afuera de los ecuatorianos? Mira, estamos hablando de hacerle la vida más fácil a la gente que invierte a todo nivel, pequeño, mediano, grande. Pero esa inversión ecuatoriana de la que usted señala es para que venga la plata que está afuera. Y plata que está aquí también. Mira, hay un tema que no lo estamos conversando, que vale la pena mencionar, que es el tema del mercado de capitales, ¿no? Las bolsas de valores. Está ahí, pero bueno. Que son el termómetro digamos, de cualquier economía para saber cómo va la economía. Aquí en el Ecuador el termómetro no funciona, en el sentido de que son mercados de capitales que no son vigorosos por varias razones, pero si me dices, Pablo, dime una, el impuesto a la salida de divisas, digamos. Claro. Si hay algo que impide la integración bursátil y que empresas ecuatorianas coticen en la bolsa de Bogotá, de Santiago y viceversa, ¿no? Que empresas de otros países vecinos vengan a cotizar acá y levanten capital y generen inversión, es justamente este impuesto que cortocircuita la integración bursátil. Entonces, ahí también hay una gran oportunidad para este país, digamos. Estados Unidos lo viene haciendo hace casi 200 años, Ecuador lo pudiera empezar a hacer con vigor, el tener un verdadero mercado de capitales que permita financiar emprendimientos, que permita que surjan nuevas empresas para generar más empleos.
Volvemos al tema, decisión política impide tomar o generar acciones económicas. Hace unos 3 o 4 años, corríjanme ustedes, porque ustedes son parte de esta propuesta que en su momento como Comité Empresarial Ecuatoriano se le hizo al gobierno, y hablaban creo que de 30 puntos, más o menos. ¿Y qué pasó con eso, abogada? Bueno, algunos de ellos sí se incorporaron en la ley de fomento productivo. ¿100%? No, volvemos al tema de la ley de fomento productivo. Claro. ¿Sabe por qué digo que volvemos? Porque antes se llamaba Trole 1, Trole 2. Y seguimos hablando ahora de la ley de fomento productivo, claro, y seguimos ahora del fomento productivo 2. Por Dios, paremos la mano. Sí, mire, y ahí tengo yo una anécdota. Cuando yo me gradué de abogada, hace muchos años, en los años 90, yo decía, este país lo que tiene es demasiadas leyes. Pero ahora realmente que eso es un asfixiamiento. O sea, sí, deberíamos es eliminar normativa, y ahí me refiero no solo a la normativa legal propiamente dicho, hay montones de reglamentos instructivos que son los que nos asfixian, que nos generan costos, y también normativas que se está trabajando y que hay que trabajar mucho más rápidamente, por ejemplo, reglamentos técnicos y otro tipo de normativas que realmente no ayudan a esa dinámica y ese deseo de sacar adelante el país. Y yo, que soy una enferma optimista del Ecuador, que yo tengo pasión por nuestros productos y que estoy segura que esos productos que demanda el mundo pueden tener mucho más valor agregado de lo que están teniendo ahorita, pero obviamente hay que empezar a limpiar toda esta carga que tenemos. Inclusive, por ejemplo, ahorita me venía a la mente los temas de los precios de sustentación. Hablaba Clever Sigüenza, pero nosotros la industria tenemos que comprar productos del sector privado agrícola con precios subsidiados por el sector privado que no nos permiten ser competitivos. Estoy hablando del maíz, del arroz, del azúcar, de la leche, etc. Entonces, hay que tratar los temas con total frontalidad y transparencia, porque el país puede salir adelante, pero falta decisión, como usted dice. Falta esa decisión, porque cuando yo leía ese proyecto o esas propuestas que ustedes hicieron como Comité Empresarial, yo dije, este país va bien, ¿no? Pero pasan los años y no va bien, pues. Sí, bueno, y si hay justamente un sector que necesita libertad, es el sector agrícola, libertad de precios. Lo decía Clever. Y cuando converso con la gente que está, digamos, haciendo la política pública en esa cartera de Estado, que creo que tienen las ideas muy claras, dicen que ellos creen en la libertad de precios transversal para el sector agrícola, pero que luego, digamos, ahí queda en una comprensión. Estamos de acuerdo en el diagnóstico, pero luego en la propuesta pareciera que al gobierno le falta energía, digamos, le falta un poco más de decisión, de marcar el norte. Como sí lo han hecho en comercio exterior, creo que no lo hacen en otros sectores de la economía. Y respondiendo la pregunta del nombre del programa, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que no, a la gente... ¿Usted le encuentra un norte? Creo que no hay norte. En este momento creo que no hay un norte muy claro. O sea, como decíamos, en el tema de comercio exterior, sí, puntualmente, pero luego hay reglamentos técnicos que juegan en contra, que digamos, lo que haces es que escribes con una mano, te lo borran con el codo. Hay una serie de cosas que no me hacen sentido, y ahí es la oportunidad que tiene el gobierno, digamos, para hablar un poco más claro qué es lo que espera la gente. Y yo he escuchado la oportunidad, no ahora de parte de ustedes, lo he escuchado en anteriores empresarios y quienes estaban también en las diferentes cámaras. Por eso es que yo sigo insistiendo, seguimos hablando de lo mismo, abogada. No, yo sí creo que hay un norte. Y por eso Así hay un norte para Yo sí creo que hay un norte. El problema es que no sabemos por dónde ir. No, lo que pasa es que es muy difícil. Y pero lo hacen difícil. Es que es difícil por el entramado que nos dejó el gobierno anterior. Y eso tenemos que ser clarísimos, y la ciudadanía lo ve y lo expresa, como vimos en la encuesta inicial del programa. Es muy duro hacer ese giro. Por ejemplo, el tema del endeudamiento. Hemos tenido que recurrir a los organismos multilaterales para poder tener un financiamiento que sea más conveniente para el país, con un mayor plazo, pero a su vez que genere compromisos por parte del Estado. Entonces, hay autoridades, y ahí vemos al vicepresidente de la República tratando de hacer ese norte en distintos temas, porque los temas van desde lo educativo hasta lo ambiental, y tenemos que construirlo y realmente llegar a un consenso a nivel nacional. Permítame ir a una nueva pausa comercial. ¿Hacia dónde vamos, Ecuador? Cuando regresemos, Fondo Monetario Internacional, los acuerdos, las necesidades de los organismos multilaterales de crédito, ¿serán o no fundamentales para poder ayudar económicamente al país? Volvemos enseguida. Usted está viendo ¿Hacia dónde vamos? Ecuador. Con ¿Hacia dónde vamos? Ecuador.
Seguimos en este diálogo con el presidente de la Cámara de Comercio y la presidenta de la Cámara de Industrias. Antes los invito a escuchar las declaraciones también del sector turístico. Holbach Muñetón es presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador y tiene su apreciación sobre la situación que vive el país y el sector ese, que es, yo creo que fundamental. Todo el mundo habla, hay que desarrollar el turismo. Veamos lo que dice Holbach Muñetón. Bueno, Ecuador primero tiene que comenzar a trabajar en equipo, en conjunto, comenzar a incentivar, a trabajar en la palabra competitividad. ¿De qué me sirve a mí tener el mejor clima del mundo, todo lo mejor del mundo, los 4 mundos, si tengo un problema de delincuencia, un problema de seguridad, no estoy promocionando el país? No es posible que nosotros sigamos estancados desde hace años en 1,5 millones de turistas, por no decirle que son un poco menos, 1,5 millones de turistas, cuando nuestros vecinos ya están por alrededor de 5 millones, el otro está por alrededor de 4 millones, 5 o 6 millones, 4 millones de turistas que llegan. Y aquí nosotros teniendo, como usted lo dice, los 4 mundos, el mejor clima, toda la infraestructura, el oriente, teniendo el ancla que es las Galápagos, no podamos salir. ¿Qué está sucediendo también? Hay personas en los ministerios que toman decisiones y son inconsultas. Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. ¿Cuál es la lectura que le dan ustedes a ese sector antes de ir al tema de estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, abogada? Sucede lo mismo en el turismo, los problemas de competitividad. Sucede lo mismo en la industria, sucede lo mismo en la agricultura, sucede lo mismo en todos los sectores estamos mal, entonces. Efectivamente, porque somos un país caro. Uno quiere viajar dentro del país y quiere ir a, no digamos Galápagos, que eso es imposible por los costos, ¿no? Pero digamos cerca, es un país caro. En un feriado, hace poco, el pasaje Quito-Manta costó $500, creo. Me voy a Perú mejor, desde Guayaquil. Hemos hablado, por ejemplo, de cielos abiertos. ¿Qué requiere de cielos abiertos? Y es importantísimo la eliminación del ISD que decía Pablo. Eso es lo que requiere y estamos, me parece que desde el año 2017, me parece que fue en diciembre, que se hizo el decreto para que Ecuador entre a ese modelo de cielos abiertos, pero todavía no se toma la decisión de eliminar en esos casos el impuesto a la salida de divisas. Impuesto a la salida de divisas que también carga, vale decir, algunas materias primas y algunos bienes de capital y que obviamente no permiten esa competitividad porque es un impuesto que encarece toda la cadena, no solo al comercio. Economista. Sí, sobre eso, o sea, en el Ecuador todavía no le sacamos la punta al lápiz de la dolarización, no le sacamos todo el provecho que le pudiéramos sacar. ¿A qué me refiero? O sea, hoy en día un teléfono celular es, digamos, es algo ubicuo, está en todas partes, es hasta una herramienta de trabajo para todo el mundo. ¿Por qué un teléfono celular es caro en el Ecuador? ¿Por qué un vehículo, que también es una herramienta? Clever, $30.000 por una camioneta cuando en Colombia cuesta 18.000. La Cámara de Comercio decimos que es un 2 por 1 al revés, ¿no? Pagas 2, pero solamente te llevas 1. ¿Pero por qué es caro el celular? Por los impuestos. Y aquí me quiero referir particularmente a un tipo de impuestos, que son los impuestos a las importaciones, los aranceles. El promedio de arancelario en Latinoamérica es 10%. Ecuador está por encima del promedio, 12%. ¿Qué quiere decir eso de ahí? Que Ecuador es más caro, Ecuador se hace la vida más difícil, digamos, por mérito propio, versus tienes Colombia 6%, Perú 2% arancel promedio y Chile 1% arancel promedio. Ecuador es 12 veces más caro que Chile. ¿A cuenta de qué? Entonces, por proteccionismo o por ideología, nos estamos perdiendo los beneficios de la dolarización, que eso significa que pudiéramos tener tecnología más barata en nuestros hogares, en nuestras empresas. Vamos rápidamente a temas súper puntuales. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, abogada. ¿Esa es la boya que necesita el Ecuador? Yo creo que el Ecuador sí necesita ayuda externa, no solo en la parte financiera, sino en la parte de asesoría. Con el Fondo Monetario Internacional se ha trabajado la simplificación tributaria. Obviamente eso es algo que todavía no está implementándose. Pero hacia allá vamos. Pero eso tiene que darse, porque eso es parte de esos costos. Imagínese usted el sector bananero con 65 impuestos. Y otros temas que se están recibiendo de los organismos multilaterales son, por ejemplo, la asesoría en los temas de seguridad. Hemos hablado de los temas del narcotráfico, pero también los temas del contrabando, que esa es
otra de las áreas en donde las industrias sufrimos tremendamente. Hay sectores donde el 65% del mercado es producto que viene contrabando. Entonces, está ahí el fondo, está ahí el Banco Mundial, ayudando a encontrar las salidas, y ya algo hemos visto a nivel del Servicio de Rentas Internos y la SENAE, la unificación del RUC en estos días pasados para que nos llamemos igual y puedan cruzar la información y evitar este mal. El gobierno, economista Arosemena, se comprometió con el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas, a reducir sus gastos y alcanzar un equilibrio en las cuentas públicas. ¿Se estaría o se debería lograr esto o no? Se debería lograr eso, pero sin duda. Bueno, según el Fondo Monetario Internacional en su último informe, el más reciente, 4 de 6 ítems se cumplieron. O sea, hay 2 cosas que no se han cumplido, entre esas, pues, lo que está mencionando. Luego, hay una frase en este último informe del Fondo que es extraordinaria. Y la frase es, entre comillas, no hay excusas para no crecer. Extraordinario. Es decir, el hecho de que tengas que hacer un ajuste, que lo debiste haber hecho hace rato, no quiere decir de que la economía no pueda crecer. La economía puede, la economía debe de crecer. Es un tema de que se requiere, lo que se mencionó acá hace un rato, esa decisión, esa energía, ese marcar el norte político y decir es por acá. Y si hay que hacer un ajuste, hagámoslo, pero no sigamos, digamos, dorando la píldora, deshojando margaritas, lo hago o no lo hago, hagámoslo. El sector privado necesita reglas claras. Necesitamos saber de que el gobierno va a hacer el ajuste y no este tema de que no lo sabemos. Necesitamos mucha más claridad. Con incremento de tarifas eléctricas, los sectores se ven afectados. En el caso del comercio, sin duda, y en el caso de la industria también. ¿Y eso es parte del acuerdo o no? Mire, no es dable que un país que pasó a tener el 85% de la generación eléctrica a través de un recurso como es el agua, y no como era antes, a nosotros la industria nos subió el costo de la energía eléctrica. A usted y a los ciudadanos comunes y corrientes, ojo. Correcto, a todos. A todos. Efectivamente. Sí, entonces, pero el sector industrial es el que genera. No cabe que se haga una inversión en algo que le va a generar mayores costos y por ende pérdida de competitividad y por ende problemas con las plazas de trabajo, cuando esa inversión debería ser para lo contrario. Energía hidroeléctrica con planillas más altas, ¿verdad? Bueno, a ver, la visión nuestra en el tema de energía y de combustibles y sustitutos, porque de alguna manera están relacionados, es la liberalización de la importación de combustibles. Esa ha sido la propuesta de la Cámara de Comercio aquí, lo cual ¿Qué implica qué? 3 cosas. Lo primero, bueno, liberalizar significa de que uno se va a romper el monopolio de Petroecuador, es decir, lo vamos a poner a competir a Petroecuador. Que no sean los únicos que tengan la capacidad de importar, almacenar, distribuir, que lo puedan hacer los privados como en cualquier otro sector. ¿Cuál es la corona para que eso lo hagan ellos? 1, 2, libertad de precios, porque de poco sirve que cualquiera pueda importar y luego hay precios petropolíticos. Y 3, cuidado nos hacen la zapada de que se liberan los precios, pero al final nos clavan un arancel y con lo cual termina siendo más caro, ¿no? Y pasamos... Seguimos en lo mismo entonces. Correcto, entonces hacia allá debe ir el país. Lo otro, y es un tema que también se lo he escuchado a ustedes como sector productivo, reforma laboral muy urgente, y urgente porque, ya lo señalaban ustedes, sin eso no hay una flexibilización como tal para poder contratar, abogada. Y definitivamente quienes más sufren son los emprendedores. Cuando usted ve las estadísticas de los emprendedores, no tienen ni siquiera proyectado generar plazas de trabajo. Entonces, los emprendedores, que son un altísimo porcentaje en nuestro país, realmente fracasan porque muchas veces toda esta carga no les permite avanzar. A mí me hacían una consulta, ¿por qué ha crecido tanto el sector informal? ¿Por qué? Porque las pequeñas y medianas empresas, tratando de mantener en orden y cumplir con la regulación que existe, llega un momento que no dan más y saltan a la informalidad. Leía yo un informe de la Cámara de Comercio en la revista de la Cámara y decía 262.000 personas perdieron su empleo de calidad en este año. En este año. Fíjese que el desempleo tendrá un repunte. Entonces, ¿qué condiciones hay si no tenemos esta reforma laboral básica para poder establecer las normas claras para contratar? Es urgente, se requiere para antes de ayer y como bien decía... Fueron a la asamblea, conversaron, ¿y qué pasó? Bueno, sigue todavía ahí durmiendo. Entonces el sueño volvemos a lo mismo, justo. economista. Sí, yo creo que, y por eso lo que toca es seguir diciendo lo mismo y seguir presionando. Me dicen a veces, ¿por qué siguen diciendo lo mismo? Nosotros vamos a seguir diciendo lo mismo hasta que ellos empiecen a hacer cosas distintas. Perfecto. Hasta que el gobierno no haga cosas distintas, vamos a seguir hablando exactamente lo mismo. Elimina el anticipo del impuesto a la renta, el impuesto de la salida de divisas, la reforma laboral. Ahora, sobre la reforma laboral, algo más que quería mencionar, porque Caterina tiene mucha razón en esto. Este punto es importante que la gente lo conozca. Digamos, tú tienes microempresas, pequeñas empresas, medianas, grandes. Simplifiquemos, pequeñas y grandes. Las grandes, porque a veces hay la percepción de, bueno, está hablando por las grandes empresas. Las grandes empresas, todos sufren, digamos, pero de alguna manera,
las personas que trabajan en una gran empresa, en promedio todos ganan por encima del salario mínimo y todos reciben pues su aportación. Los beneficios de ley. Todos los beneficios de ley. El problema no está ahí, el problema es para las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas en su mayoría no pueden pagar ni siquiera el salario mínimo y tampoco pueden afiliar a la mayoría de sus trabajadores a la Seguridad Social. Ese es el problema real del día de hoy. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Me parece que debemos ser muy prácticos, haciendo cosas concretas que permitan que sea más fácil contratar. Una, para dar un ejemplo, el contrato a plazo fijo, algo que el Ecuador lo ha tenido mucho tiempo. En los últimos años se salió el Ecuador. ¿Por horas también? Eso sería mejor todavía, pero eso es una reforma por otro camino. Pero en el tema del contrato a plazo fijo es algo muy básico y que en los últimos años los únicos 2 países del mundo que se han salido del contrato a plazo fijo son Ecuador en Sudamérica y Zambia en el África. Entonces estamos ¿hacia dónde vamos? Yo no quiero ir por el camino de África, yo quiero ir por el camino de Chile, si a mí me lo preguntan, un camino de los países que están saliendo adelante. De desarrollo, crecimiento, prosperidad y generación de empleo. Y en esas reformas laborales se plantean cosas básicas, fundamentales, no hay otras. Bueno, y ahí ya en el Consejo Nacional del Trabajo se está hablando, por ejemplo, de la jubilación patronal. Ya las dinámicas modernas de movilidad de las personas de pronto no les dan la seguridad que van a tener 20, 25 años en esa misma empresa. Los jóvenes actuales probablemente ya no van a trabajar tampoco en un lugar, en una oficina, sino que van a trabajar en su casa y van a tener de compañeros a personas de todas partes del mundo. Son las realidades de esta 4ª revolución industrial y por ende necesitamos una normativa moderna que permite esa movilidad. La jubilación patronal es caduca y probablemente otros temas como el 15% de las utilidades a los trabajadores también tiene que ser discutido. Economista recién. Hace unos meses, por parte de esta red de Young Global Leader, que soy parte del Foro Económico Mundial, me invitaron a ir a Silicon Valley para hablar de estos temas de la 4ª revolución industrial con Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico. Y bueno, estaba con mucha emoción, pero es un viaje largo llegar hasta Silicon Valley. Cuando ya llego, digo, oiga, me quiero tomar un café, ¿a dónde? Me dice, vaya aquí, 2 cuadras para ahí, 1 cuadra para allá. Y eso que uno va a veces metido en el teléfono, entro a la cafetería, historia larga, corta, pido mi café y cuando levanto la mirada para ver al barista, me doy cuenta que el barista no era una persona, digamos, al menos no era un ser humano, era un robot. Pero esto no pasó, o sea, esto no es el futuro. Esto me pasó hace unos meses, esto ya está pasando. Estamos hablando de aquí a... Entonces, ¿cómo hablamos ahí? Porque esa es la urgencia de las reformas laborales. 2 preguntas fundamentales para ir cerrando este programa que de antemano les agradezco nuevamente. Abogada, ¿cuál debe ser el modelo de desarrollo? El modelo de desarrollo tiene que ser aquel que mire al sector productivo como el dinamizador de la economía. No hay más. Nosotros consideramos que, ya lo dije, no hay mejor programa social que aquel que genere empleo productivo. Ese es el empleo sostenible, el empleo a largo plazo, y debemos tener condiciones normativas para que eso se pueda dar. ¿Cuál debe ser el modelo de desarrollo, economista? Bueno, suscribo 100% lo que se acaba de decir. Tal vez simplemente reforzar esta idea de abriendo más mercados, bajando impuestos como los que hemos conversado y en la medida de eso creando confianza para que el país salga adelante. ¿Y cuál debe ser el rol del sector privado y del sector público o el Estado como tal? Mire, yo creo en la triple hélice, y ahora ya no se habla de la triple, sino de la cuádruple, pero la triple hélice en donde el sector privado puede estar de consejero. Fuimos eliminados en los últimos 10 años de todos los espacios. Un divorcio total. ¿Cómo se puede hablar de innovación y de competitividad o de productividad si no está el sector privado allí? Por el lado del sector privado también nosotros tenemos retos, tenemos desafíos. Tenemos que saber que las oportunidades están, tenemos que estar dispuestos al cambio, tenemos que hacer alianzas, por ejemplo, con la academia, para poder lograr esa innovación y agregar valor a los productos y servicios que tenemos en el país. ¿Cuál debe ser el rol del Estado y del sector privado? El Estado no debe jugar a ser empresario, eso nunca ha funcionado, digamos, y no va a empezar a funcionar ahora, y el Estado le va bien cuando se deja asesorar, guiar, orientar por el sector privado desde los gremios productivos. Esa es la razón de ser de los gremios productivos. La Cámara de Comercio de Guayaquil existe desde 1889, 130 años, y fue fundada para eso, para orientar a los gobiernos, y así lo ha hecho, y hay gobiernos que han sido abiertos a esa orientación, otros que han sido cerrados, pero al país le va mejor cuando los que están definiendo la política pública pues escuchan a aquellas personas que van a ser sujetos de esa política pública. Así que yo creo que ese sería el rol del Estado, un Estado que funcione moderno, un Estado que no juegue a ser sector privado. Abogada Caterina Acosta, quiero agradecerle. Economista Pablo Arosemena, quiero agradecerle también a usted por habernos acompañado en este programa especial Hacia dónde vamos, Ecuador. El presidente de la Cámara de Comercio y la presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil. El camino no es fácil. Para el país se plantean 3 medidas sin duda para crecer.
Eliminar el impuesto a la salida de divisas, que lo han señalado aquí, y también el anticipo del impuesto a la renta. Quitar reglamentos ineficientes y, sobre todo, modernizar el código laboral. Hay que preocuparnos de producir. El país debe trabajar en construir un ambiente favorable a la inversión, a la innovación, al emprendimiento, reducir las cargas burocráticas para hacer más eficientes los procesos productivos, flexibilizar alternativas contractuales en el mercado laboral y reducir los niveles de incertidumbre de la política económica. Hemos querido con esto, en este segundo programa, aportar hacia dónde vamos Ecuador desde el punto de vista económico. Agradecerles a ustedes, televidentes, y será para una próxima oportunidad tratar algunos otros temas. Una buena noche. Telerama Noticias presentó su especial ¿Hacia dónde vamos, Ecuador?